Qué bueno, gracias a Dios que pudieron venir. Daniela, la oración inicial, por favor. Amén. Ponernos de pie. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos por esta noche que nos has permitido estar aquí una vez más para escuchar tu palabra. Sé tú tomando control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, que nuestros oídos estén dispuestos a escucharte. Dale sabiduría a la persona que va a enseñar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, vamos a escuchar con atención la palabra del Señor. Dice así: discusión acerca del día del descanso. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús le dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día del descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Y él le respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es la ley, permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Bueno, un capítulo, leyó bastante, Daniela. El día del reposo, fue el día sábado. ¿Se acuerda que cuando vimos los 10 mandamientos, vimos el día de reposo, verdad? Voy a leer solamente el mandamiento para que ustedes recuerden de qué se trata. Dice así: guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor Dios
te ordenó descansar el séptimo día. Bueno, el séptimo día, recuerden que el Señor hizo 6 días, ¿verdad? En 6 días creó el mundo y el séptimo día descansó. Entonces les dijo a los seres humanos, ustedes también descansen un día. Acuérdense que también dijimos que incluso hasta la tierra ellos sembraban 6 años y un año dejaban descansar la tierra. O sea, era importante para que las personas se recuperen, la tierra se recupere. Pero sobre todo era un día en que se iba a conmemorar y se iba a recordar a Dios, se iba a pensar en Dios y a descansar. Entonces, bueno, pasó mucho tiempo y esto de aquí se convirtió en algo tan rígido que la gente tenía que cumplirlo o moría. Así, imagínense. Entonces, miren, Jesús entra en la sinagoga era como una iglesia. Y entonces había un hombre que tenía una mano deforme. Otras versiones dice la mano seca. De pronto ustedes han visto que hay personas que tienen su manito así, o que está más pequeña que la otra. Bueno, eso es una mano deforme, una mano seca. Entonces, pero ¿qué sucedía? Que era día sábado, era día de descanso. Entonces, los fariseos, los religiosos de aquellos días decían, mira, lo va a sanar, porque ya veían que las personas se acercaban a él y mucho más que este hombre se acercó. Imagínense, de pronto esta persona dependía de otra. Usted sabe que, por ejemplo, para amarrarse el ser humano, ¿verdad? Tiene lo que se llaman pulgares opuestos, ¿verdad? Y si usted por algún motivo perdiera sus pulgares, imagínese, haga el ejercicio, intente amarrarse los pasadores sin unos pulgares. Es dificilísimo, es casi imposible, ¿ya? Si usted quiere pelar una mandarina, imagínese, lo va a intentar hacerlo sin un pulgar. Entonces ahora imagínese esta pobre persona cómo le faltaba su manito, no podía, ¿no? Tenía su mano seca, entonces probablemente no podía vestirse con facilidad, de pronto peinarse se le hace difícil, ponerse su turbante o alguna cosa, era algo difícil para él. No podía trabajar como carpintero porque con una mano no podía hacer las cosas solo, ¿verdad? Muchas cosas lo limitaban. Entonces el Señor lo vio un día sábado y le comenzó a preguntar, pues le dice, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Los otros querían que él lo sanara para condenarlo. Imagínense, en lugar de alegrarse, estaban esperando que él lo sanara para condenarlo, para culparlo de que no cumplía el mandamiento. Entonces, imagínense, si estas personas, si los fariseos se les caía su oveja, ellos cogían la oveja del agua, por ejemplo. Pero sanar a una persona, para ellos, uy, no, era algo terrible. O sea, era como que no tenían sus valores bien definidos. Porque para los animales había misericordia. Pero para una persona que necesitaba un milagro, no, porque no se debía hacer en el día de reposo. La religiosidad. Entonces dice que Jesús le dijo, ponte al frente de todo. Entonces la persona con su manito se puso en medio de todos, así como estoy yo ahorita, ¿verdad? Y pregunta, dice, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? O sea, él decía, o voy a hacer el bien o ustedes sí están permitidos en ser mezquinos, en permitirle que él reciba su milagro. ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Es decir, que él preguntaba, este día, esta persona puede recuperar su vida o puede comenzar a tener una vida digna, por así decirlo, o es un día para que ustedes me maten a mí por hacer una buena obra. Y nadie le quiso contestar porque, imagínense, había mucha gente que ya estaba siguiendo a Jesús en aquel momento. Y si ellos decían, no, es un día para descansar, decían, no, los seguidores hubieran dicho, no, pero ¿por qué vas a hacer eso? Déjalo que se recupere. Él lo puso entre la espada y la pared, Señor. Entonces, mire, él le dijo, se le dio mucha pena por ver cómo estas personas eran tan orgullosas, tan religiosas, y le dijo al hombre, no, extiende tu mano. Y a lo que el hombre iba extendiendo su mano se recuperó. Imagínense, tremendo milagro en vivo. Ellos pudieron ver eso. Pero en lugar de alegrarse, se unieron, incluso hasta con los romanos, imagínense, con los partidarios de los romanos, los que los oprimían, quienes todos los días los hostigaban, los cobraban impuestos. Hasta con ellos se unieron para culpar al Señor. Entonces, ¿cuál es la lección que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy? Miren, a lo largo de la historia, el ser humano ha caído en la religiosidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para ellos el día sábado era tan rígido
que ni siquiera una persona que vivía de pronto en la indigencia podía ser ayudada. Ahora, esta situación no es, lo que le voy a dar algunos ejemplos. En los primeros siglos, los cristianos, imagínense, los cristianos en general, por su religiosidad, perseguían a los judíos. Los perseguían, tenían problemas tremendos, eran unas batallas tremendas. Más adelante se prohibió leer la Biblia porque era un libro pero tan sagrado que solamente se lo podían leer los sacerdotes y en latín. Entonces era una situación tremenda. El día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia, de orar y tantas cosas más. Mire, justamente yo estaba leyendo algo sobre un grupo cristiano en la Edad Media. Mire. Ese grupo se llamaba los Lollardos, dicen, ¿verdad? Mire, dice, en los procesos judiciales, o sea, eran personas que ya eran llevados a las cortes, dice así, las denuncias de sus adversarios subrayan la atracción de las comunidades lollardas que los lollardos sentían por la Biblia. Es decir, que estas personas querían leer la Biblia. Y eso ya era condenado. Imagínense, un carpintero fue acusado junto con 2 compañeros más de haber pasado toda la noche leyendo las escrituras en su casa. Imagínense, estamos hablando que cuando estuvo el Señor, nadie podía ayudar ni moverse en el día sábado. Y después la religiosidad llegó tan lejos que ni siquiera se podía leer la Biblia en la casa. O sea, nuestras reuniones como las que nosotros el día de hoy tenemos, hubiéramos sido prácticamente perseguidos. Mire, los miembros de estas comunidades compartían clandestinamente, mano en mano, traducciones inglesas de los libros de la Biblia. Es decir, las personas, o como no podían, las personas más sencillas, más humildes, no podían leer en latín, a veces alguien de dinero podía pagar un traductor o lo traducía y leer en el idioma, así como nosotros leemos en español, ya era un problema. O sea, no les permitían leer en su propio idioma. Dice así, un albañil escondió a un hombre en su casa dedicado a la traducción del libro de Apocalipsis. Es decir, imagínense, un hombre, un albañil, o sea, le dio posada a una persona que estaba traduciendo un libro de la Biblia y por eso lo acusaron. Una mujer fue sorprendida en su casa recitando en memorias parte de las epístolas y los evangelios. Entonces, miren, esto fue, qué sé yo, hace 1000 años. Hace 2000 años también existía esto. Y el día de hoy sigue existiendo esto. La persecución de las personas se sigue dando. La religiosidad es un problema desde siempre, ¿ya? Que no nos permite acercarnos a Dios. Ahora, no voy a hablar mucho del tema, pero si usted lo averigua, durante los primeros siglos, durante la Edad Media, hubieron mucha persecución contra aquellos que simplemente leían la Biblia. Cualquier persona que opinaba en contra de la iglesia tradicional, a veces llegaba a la hoguera. Pasó mucho tiempo para que se diera una revolución en historia, ¿no? Que se le conoce como la Reforma, para que las personas pudiesen leer la Biblia en sus propios idiomas, para que pudiesen acercarse a las Escrituras y a guiarse por lo que dice la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo el día de hoy? Que aún el día de hoy la religiosidad sigue. Si usted fuera un miembro de la iglesia, de cualquier iglesia, yo le diría que de pronto hay personas que son muy religiosas, que no levante las manos, que no grite, que no puede una mujer estar en el púlpito. O sea, hay un montón de cosas que se podría hablar de religiosidad. Entonces, durante el tiempo que hubo silencio por parte de Dios, cuando Dios no está presente, las cosas se llenan con religiosidad. Es una oportunidad la que hoy tenemos nosotros de no ser perseguidos para aprender de Dios, para conocerle tal y como Él es. Entonces, miren, el Señor seguía sanando, dice que cruzaba, y mira, dice así, Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no la apretujara. O sea, Él se iba a poner en la barca, ¿verdad? Esto ya más o menos lo vimos. Ese día sanó a tanta gente que los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando estaban poseídos por espíritus malignos, lo veían. Los espíritus los arrojaban al suelo frente a Él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelara quién era Él.
Entonces, a pesar de toda la religiosidad que hubo en aquellos días, Jesús no se detuvo, continuó sanando, aún los días sábados. El tema es que Él es el dueño del día de reposo, Señor del día de reposo. Así era el título del tema, Señor del día de reposo. Significa que en realidad, en primer lugar, que Él es el dueño de todo. Que vino a cumplir la ley, pero sobre todo a enseñarnos que la ley, o sea, que la religiosidad no es buena, que hay que ir más allá. Usted ya, otra vez se lo digo, ha dado un paso al venir aquí a escuchar la enseñanza. No tome estas reuniones como, bueno, voy los días viernes porque de pronto una vez al año hay una actividad o nos llevan por aquí. Bueno, no. Tome esto como una oportunidad que Dios le está enseñando a usted de que usted no va a estar solo el resto de su vida. Que usted puede tener la ayuda de Dios. Hay situaciones dificilísimas que usted tendrá que pasar algún día, ¿ya? La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, que no va a encontrar un trabajo, qué sé yo, tantas situaciones que se vienen para cuando uno comienza la vida adulta. Decisiones complicadas como qué carrera voy a escoger o con quién me voy a casar, cosas así, ¿verdad? Cosas que parecen que el ser humano no tiene un rumbo, una dirección, qué decisión tomar. Pero de la mano de Dios podemos tomar decisiones correctas. Cuando usted vaya a su casa hoy en la noche a dormir, no diga Padre nuestro que estás en los cielos. No, vaya, póngase un momento, sin dejarla, por eso le digo, dejando la religiosidad a un lado, decir, Señor, te doy gracias por este día, porque pude ver a mi mamá. Te doy gracias por ese problema que tuve, porque me ayudaste a resolverlo. Tengo este sueño, tengo esta meta, quiero hacer esto, quiero que me ayudes, que me pongas a las personas adecuadas. Si hay alguien que me está molestando, que me está incitando cosas malas, quítalo del camino, Señor. No quiero fallarte a ti, quiero hacer las cosas bien. Entonces, la religiosidad nos diría, ¿no? Rece, ore, Padre nuestro que está en los cielos, santificado, ya, y se va a dormir, no. Pero lo que el Señor vino a hacer es a enseñarnos algo más que la ley, algo más que la religión. Tómese el tiempo de conversar con Dios, de leer la Biblia y verá cómo su vida va a cambiar. Sobre todo recuerde esto, no va a estar solo el resto de su vida si se acerca usted al Señor. Amén. Daniela, por favor. Amén. Vamos a despedir la reunión. Pongámonos de pie. Cierren sus ojitos en reverencia. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los jóvenes que están aquí. Sé tú guardando sus vidas, dándoles sabiduría, cuidándolos a donde quiera que vayan, Señor, en sus escuelas, en sus colegios, Señor, sé tú guardándolos. Ayúdanos cada día, Señor, a conocerte, a hablar contigo de forma sincera, Señor. Gracias te damos, bendice este barrio, Señor, guárdalo, Padre, que podamos vivir de forma tranquila, Señor, sin de tanta maldad que hay últimamente en nuestro país. También te pedimos que seas tú, Señor, tomando control de nuestro país, Señor. Haz que llueva, Padre, haz que cualquier situación que se presente, Señor, que seas tú solucionándolo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.